Pues bueno, le damos la más cordial bienvenida a Eduardo Cerezuela, Top Voice en LinkedIn. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Experto en estrategia de negocios y gestión empresarial. Gracias por acompañarnos ahora sí en carne viva. Bienvenido. Feliz año. Igualmente, gracias por la invitación. Como siempre, es un placer estar en la audiencia con ustedes, Sara y David. Los extrañaba, ya estuve 2 semanas de viaje. Sí. Y bueno, gracias a Dios pudimos mantener la comunicación. Les agradezco mucho y hoy en día acá presente todavía lo disfruto más. Oye, responde a la pregunta, Eduardo. ¿Qué crees qué cosas, qué comportamientos, qué cosas debemos de dejar de normalizar ahora que empieza el año, que es una nueva oportunidad? Lo que te voy a decir, me voy a tener que apartar un poquito de mis experiencias en economía, ¿no? Pero también quiero hablar de este tema porque es muy importante. Si me lo permites, sí, claro. Me gustaría explicarlo bien en profundidad, ¿no? Lo que creo que se debe dejar de normalizar, y es muy peligroso, y te voy a explicar por qué cada vez es más peligroso, es el tema del uso del teléfono celular cuando uno maneja. Correcto. Es muy peligroso porque hay estadísticas que están dando información de que están aumentando los accidentes por distracciones en el teléfono celular. Y les voy a decir algo, por qué creo que es peligroso y por qué creo que ocurre esto, ¿no? El teléfono celular activa es adictivo, es una adicción, ¿no? Y activa una hormona que es dopaminérgica. Esa hormona tiene que ver con la hormona del deseo. Es la que nos impulsa a hacer cosas, pero es la que nos mantiene en el deseo constantemente. Es decir, cuando nosotros hacemos un cambio, se activa esa hormona y es la que y es una sensación que automáticamente cuando la alcanzamos, buscamos esa experiencia de nuevo a un nivel mucho más elevado. Esto ocurre con muchas áreas. Esto ocurre otras sustancias dopaminérgicas, son el alcohol, la drogadicción, las cosas que a veces ven los niños que no deberían ver. No sé si se puede pronunciar eso en tu programa, la pornografía, porque no sé si hay menores o no, pero bueno, la cuestión es que todas estas son impulsos dopaminérgicos altamente adictivos, peligrosamente adictivos. Entonces llega un momento que uno está manejando y lleva el impulso y no puede detener ese impulso de querer contestar una llamada, un WhatsApp o un mensaje. Y creo que tenemos que reflexionar mucho sobre esto. Es más, tendríamos que hacer una campaña para ver cómo solucionar este asunto. No me gusta a mí hablar de las imposiciones porque no vivimos en un mundo donde la imposición tiene mucho funcionamiento o debería tener mucho beneficio, pero hay ciudades donde te multan con multas muy severas. Claro. Si te ven con el celular en la mano, son medidas punitorias. Yo soy más de concentrarme en las medidas preventivas que en las punitorias. Yo amo más la prevención que el castigo, ¿no? Y además ahora, Eduardo, que traen las pantallas, los automóviles, lo puedes leer allá y es todavía peor. O sea, no tienes que... Ya no tienes que tener agarrado el celular prácticamente para estarlo utilizando y tu atención estar desviada en una pantalla más. Así es. Que no debe ser, ¿no? Es más, esto es una transición también, quiero decirte, porque dentro de unos años, cuando ya se normalice, dentro de 10 años, un poco más, esta tecnología de viajes automáticos, ¿no? Donde los autos van a ser autónomos, vale la expresión, vale la redundancia. Entonces ya vas a poner una pantalla de este tamaño y te vas a enterar cuando llegues, ¿no? Pero mientras eso no ocurra y los autos sean autónomos y se manejen por inteligencia artificial y mecánica robótica, entonces hay que tener mucho cuidado porque es impresionante la cantidad de accidentes. Y creo que eso no lo tenemos que permitir normalizar y desde uno prestar mucha atención. Sí, qué buena respuesta. Desde uno, sí. Me gusta dar siempre buenas respuestas. Sí. Sobresaliente, Eduardo Cerezuela, como siempre. Oye, ¿y de qué nos vas a hablar hoy? El nerdo. Perdón. El nerdo. Lo que voy a hablar hoy me encantaría hablar algo que creo que está pegando mucho en las empresas.
Y hace un tiempo descubrí por qué es, ¿no? Ese conflicto, ese nivel de conflictividad, por qué se da, ¿no? Que tiene que ver con el liderazgo. Hay miles de libros de liderazgo, también en la política, en las empresas, en las pymes, en las grandes empresas, en las grandes corporaciones, pero no, ¿sabes que no había visto algo que explicara? Porque todos vienen con las recetas, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo de recetas. Sí. ¿No? Los 10 tips de esto, los 5 de esto, sí. porque el mundo se volvió como asquerosamente pragmático, ¿no? A mí me gusta... 5 fun facts de todo. Yo cuando estudiaba en la universidad me quejaba muchísimo de lo que me daban para leer y para estudiar, porque eran pilas de libros de este tamaño. Era impresionante lo que leía y lo que estudiaba. Y a veces me quejaba de por qué esto, por qué lo otro, y qué conexión. Y lo que me di cuenta con el tiempo es que lo que te estaban tratando de mandar como mensaje en la universidad es que la conexión la tienes que encontrar tú. Porque aprendías a pensar, a desarrollar un sentido común. Exactamente, porque cuando te dan todas las recetas te sirven nada más que para hacer esas recetas. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces, hoy entiendo por qué me daban tanto para leer y tanto para estudiar, para que nosotros hiciéramos esa síntesis en nuestro cerebro y poder conectar a nivel de neuronal y aprender. Esa es una de las formas más interesantes. Ahora lo cambió todo, y como todo este mundo es un recetario, vas a todos y te dicen, en todos los artículos, ¿no? Te digo en LinkedIn, todo. Lo que más se ve y lo que más difunden. Yo no sé tanto, te digo la verdad, no sé tanto de Facebook, ¿viste? Todo. Yo me enfoco más en LinkedIn, y lo que pega a nivel de difusión es los 5 esto, los 10 esto, los 7 esto. El listado de la secuencia de y te tenés 1000 soluciones que no solucionan nada. Entonces, yendo al tema de hoy, lo que quería hablar es de esta crisis de liderazgo. ¿Por qué hay tanta publicación de liderazgo? Yo decía, ¿por qué tanto liderazgo? ¿Por qué todos son líderes ahora, no? Todos los líderes, todos los libros de management son todos de liderazgo. Sí, claro. Y liderazgo, y las publicaciones. Sí, pero claro, y me doy cuenta por qué. Porque hay muchísimos conflictos en las empresas de liderazgo, y parece que no dan con la receta. Ya. Porque vienen con este recetario que te digo, y la receta no está ahí. La receta está en la historia. Que es, como dice Roger Waters en una canción, History is for Fools and the Man is a Tool, ¿no? En una de sus canciones espectaculares, ¿no? Entonces, y lo que ocurre es que la respuesta está en la historia. ¿Y en qué historia? En la historia generacional, ¿sabes? Porque hoy en día conviven 3 generaciones diferentes en las empresas. Y es un choque tremendo. Impresionante. Y ahora voy a explicar por qué es ese choque. Y voy a dar ejemplos, que es lo que a ustedes les gusta, ¿no? Me encanta. Entonces, ¿qué ocurre con los choques? Bueno, primero las generaciones. Todavía hay boomers en las empresas. Sí, claro. Todavía hay boomers en puestos de dirección general, todavía hay boomers en puestos de supervisión, ¿no? Gente que tiene... Y además hay X, hay generación X. Sí, claro. Y después también hay millennials. Y también hay generación Z, ya empiezan. Entonces la cuestión es decir... A causar estragos. Imagínate el caos que es liderar porque antes las generaciones, David, duraban muchos años. Una generación se mantenía, podía pasar una generación con las mismas costumbres y pasar 2 generaciones con las mismas, 3. Lo que pasó incluso tal vez de nuestros papás con sus papás, ¿no? Perfecto. O sea, nuestros padres y nuestros abuelos. Excelente ejemplo. Ellos no había mayor era una transferencia de poderes automática casi. Sin gran problema. Porque compartían los mismos valores, estaban enmarcados en la misma cultura, venían con ciertas creencias que las tenían muy arraigadas y se respetaban. Pero ¿qué ocurre cuando todo se acelera y se producen periodos más cortos generacionales, que son periodos de 10 años, 15 años, y cambia radicalmente, impulsado por la tecnología, impulsado por las guerras, impulsado por los conflictos, por las crisis de energía, impulsado por el petróleo? O sea, cuando empieza a cambiar todo esto,
se producen conflictos enormes dentro de las empresas. Y voy a dar ejemplos. Algunos son algunos son divertidos, ¿no? Entonces lo que digo es ejemplos, ¿no? Es decir, bueno, vienen los chavos de tercera generación que se encuentran con los boomers que están ahí todavía en la empresa, los abuelos, ¿no? Claro, y los chavos vienen con una cultura, escucha esto, vienen con una cultura tecnológica donde están constantemente necesitando la aprobación. Entonces, ¿por qué? Porque las redes sociales todo se pone con estrellita. Tenés 3 estrellitas, 2, tenés una. Sí. Antes no existía eso de las estrellitas. ¿Entendés? Sí, claro. Esos likes que estás, te lo juro, que esos likes que estás acostumbrado en la computadora también ocurren en la empresa. Sí. Ellos quieren likes. Necesito lo que pasa es que me dé likes. Tenés que pegar estrellita. Y David nunca me da likes. Likes. David nunca me da likes, by the way. Bueno, lo que te quiero decir con eso. Imagínate lo que es para un boomer. Imagínate lo que es para un boomer. Un boomer que nació con una cultura donde para ellos el trabajo era el sueño americano para el boomer, no solo de Estados Unidos, en todo el mundo, extendido a otros países. Eso, voy a trabajar acá, voy a ahorrar dinero toda la vida y me voy a retirar y jubilar. La jubilación no existe, hoy en día no me jodan con la jubilación, claro. No existe, se la comió la inflación. Totalmente. Además no puedes, ni siquiera en un país como el nuestro. No, por más que se esforzaran, no. Ya no puedes pensar en jubilarte. ¿A qué edad tendrá un boomer el más joven? Bueno, hablemos de generación boomer, son los que nacieron en el 64. Okay, para 60, atrás, o sea, para atrás, ¿no? De 64 para atrás, sí, porque entonces, ya a partir de 65 ya somos X. Sí, exacto. Entonces, bueno, yo no puedo hablar porque soy Z, yo no puedo hablar. Imagínate 60 años. Claro, imagínate una reunión entre un boomer y un millennial. O vos imaginate una cosa así, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Llega el millennial y se quieren reunir todos los días para cualquier cosa. 30 reuniones por día. Porque lo que pasa es que buscan la aprobación todo el tiempo, ¿entendés? Entonces dice, no, tenemos que hacer una reunión para resolver este tema. Tenemos que hacer una reunión para resolver este tema. Porque necesitan aprobación. Es inconsciente. Entonces, para ellos la democracia, el consenso, es muy importante porque inconscientemente traen en su cabeza que la aprobación viene del like. No sé si me explico. Sí. Y te encontrás con los boomers, que son las personas que son como robots, ¿no? Que vienen con una cabeza súper cuadrada. Porque no le estoy pegando solo a los boomers, también le estoy pegando hoy, no le estoy pegando solo a los jóvenes. Claro, sí. Vienen con la cabeza súper cuadrada. Y los tipos vienen con una planeación muy rígida y se encuentran con estos pibes y chocan todo el día. Y no están dispuestos a negociar tampoco. Y chocan todo el día. Entonces hay unas crisis de liderazgo en las empresas terribles, en las pymes también. Entonces hay que tener en cuenta ciertos aspectos del liderazgo que hay que mantener. Hay que entender, no podemos dejar de comunicarnos, porque si no vamos a perder a todos los millennials, vamos a perder a todos los Zetas, a todos los pocos X que nos quedan. ¿Y los X hacen todo el trabajo? Y los X están, hoy en día están en posiciones, en general, deberían estar en posiciones de directores, de directores de alta dirección. Los boomers estarían hoy en día como consejeros, en muchos casos consejeros, directores generales. Los X están en planos de alta gerencia y gerencia intermedia, y los millennials ya están empezando, bueno, ya hay millennials en posiciones también importantes, ¿no? Sí. Como directores de empresas de tecnología, por ejemplo, y empresas mucho más jóvenes. O encargados de área y así, ¿no? El tema es que la cantidad de choques que hay es impresionante. O sea, cuando vos tenés una empresa, por más que sea una pyme o por más que sea una empresa mediana, si tenés 20 empleados, 15, vas a encontrarte con estas cosas. Entonces tenés que tener la flexibilidad para poder adaptarte a las necesidades de las generaciones más jóvenes y poder enseñar cómo convivir, esa convivencia necesaria entre estas generaciones. ¿Cómo le hacen? Tenemos que hacer sesiones de coaching, entrenamientos para que puedan unirse y entenderse mutuamente y acompañarse, ¿no? Es decir, vos le tenés que explicar a la generación Z, más que nada, a la generación Y, ¿no? y Z, cómo son los boomers y los X. Y los boomers y los X vos le tenés que explicar cómo son
las nuevas generaciones. Por una cosa es que vos lo veas en tu casa y que digas, bueno, mis hijos son así, y otra cosa es que lo veas en una empresa, ¿me entendés? Donde los compromisos son muy diferentes. Y esto es un choque muy grande cultural. Y ahora entiendo por qué hay tanta crisis de liderazgo, porque hay generaciones que están chocando mucho. Además, los jóvenes vienen con un impasse indirecto, inconscientemente, de queja, de que ellos no pueden asumir ciertas posiciones, porque no el sueño para ellos ya no existe el tema. Ellos no pueden pensar en jubilación y en esas cosas, ¿no? La jubilación no existe o sea, se la comió la inflación en la mayoría de los países. Eso es un sueño idílico hoy en día. Entonces, ese contraste yo le recomendaría a los empresarios cuidar mucho, ¿no? Cómo entrenar, cómo ayudar a ese conocimiento, a esa integración, a ese trabajo en grupo, en equipo, a esa comprensión. Es decir, explicarles cómo funciona la mente de un boomer y de un X a los jóvenes que son Y y explicarle también, decir, bueno, no explicar, decir, mira, estos son cuadrados, van por su vía, no, tratar de hacerles entender y después asignarles ciertas funciones y ciertos roles que favorecen la sinergia en la empresa, ¿no? Tal vez las tareas que se pueda consultar las cuestiones más estratégicas, convencer a los boomers de que participen en la consulta, ¿no? O sea, porque hoy en día, bueno, los jóvenes consultan todo. A mí me ha pasado en empresas que han venido directores generales y de verlos trabajar y con un estilo completamente diferente. Uno de los últimos que tuve en este caso se adaptaba muy bien a las nuevas generaciones. Fue rector del Tecnológico de Monterrey, de varios campus del norte, el doctor Araujo, y él venía con una impronta muy juvenil, de reunirse, de tener ese diálogo. Obviamente él chocó un poco con la gente, inclusive yo estaba como asesor consejero y chocó con gente más de mi generación. Claro. Y él era un tipo de mi generación, él creo que es 2 años más grande. De hecho, a veces yo lo acompañaba en sus clases de estrategia, o me invitaba a dar pláticas a los alumnos para las clases de estrategia. Pero son estos camaleones los que tienen la llave, ¿no? Él tenía tiene porque todavía sigue dirigiendo compañías. Tiene una habilidad espectacular para comunicarse con la gente joven, y una de las cosas que yo observaba de él era que todo el tiempo provocaba reuniones espontáneas. Y a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Decía, pero Alberto, ¿otra vez una reunión? Sí, vamos a reunirnos y vamos a ver este tema. Es porque de alguna forma eso obligaba a la gente a participar, ¿entendés? Sí. Y como era el director general de la compañía, yo estaba ahí como consultor, entonces a mí me llamaba mucho la atención la frecuencia, y de repente generaba 4 o 5 reuniones espontáneas en un día. Y yo decía, puta, ¿viste? ¿Y cómo avisaba? Pero los chavos súper bien, ¿viste? Claro. ¿Me entendés? Porque los grandes son los que ya tengo una cita, ya tengo una qué hueva, otra vez. Sí. ¿Y cuándo voy a trabajar? Porque fíjate el concepto, mira, no lo ven como trabajar. Acabo de decirlo inconscientemente, ¿no? Es decir, si me mantenés todo el día de reuniones, ¿cuándo voy a trabajar? Esa es la mentalidad del boomer. Sí, pero se dan cuenta que trabajo es canvas, este rebote de ideas, llegar a la solución. Exactamente, y eso es lo que genera un montón de conflictos. Por eso te digo, es la falta de entendimiento generacional la que genera los mayores conflictos en el liderazgo hoy en día. Y esto pasa a nivel empresarial, a nivel político, a nivel público, a nivel de administración. Los otros días tuve una reunión con su secretario de Economía de acá del Estado, y es muy joven. Es un tipo muy joven, o sea, muy capaz, brillante, ¿no? Pero es un tipo joven. No es ni un boomer, ni una generación X. No, es una generación joven. Y sorprende, ¿no? Ver en esos puestos. Un economista que estudió en la Universidad de Yucatán, un tipo muy formado, ¿no? Sí. Muy protocolar, muy serio. Pero tiene que ver cómo se llevaban las juntas antiguamente, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestra generación sí está así de, pudo haber sido un email, el clásico meme, ¿no? Pero ¿por qué? Porque las juntas antiguas eran
unidireccionales, dirigidas para darte cierta información, ciertas órdenes, bye. Las juntas estas impromptu que tú mencionas, pues son un verdadero trabajo en equipo. ¿Y sabes a qué creo que obedece eso también? ¿Sabes a qué? A la tecnología y a la complejidad. Ha crecido mucho la complejidad, la tecnología, las oportunidades, los cambios transversales, ¿no? Toda la multilateralidad que existe hoy en día en las empresas hace que vos no la puedas manejar con boomers que vienen con una estructura que no da para ese nivel de apertura. Los chavos tienen un nivel de apertura muy importante, ¿viste? Vienen con mucho más inclusividad, ¿no? Imaginemos que ellos están en otro mundo, que es un mundo más inclusivo, que protege más el medio ambiente, que es más participativo, que es más democrático. Y nosotros venimos de un mundo muy vertical, de mucha verticalidad. ¿Y esta idea de la generación de cristal contra la generación de concreto también se presenta en las empresas? Sí, completamente. Sí, es un poco... la generación de cristal está más asociada a estas últimas generaciones, claro, ¿no? Y la generación de cristal, anteriormente a la generación de cristal, había una generación que tiene un nombre, que eran los disruptores, los que venían a romper el camino, ¿no? Los que venían con el machete y abrían el camino, tienen un nombre, ahora me olvidé. Pero después los de cristal vienen después de esto, ¿no? Sí. Tiene algo que ver con todo esto. Es una cuestión cultural, ¿no? Es una cuestión que hay que entender. Y te digo la verdad, hay también muchos dueños de empresas que siguen siendo boomers, ¿no? Sí. Y que siguen manejando la empresa como la manejaban en su época, y entonces los chavos se les vuelan, y me dicen, no encuentro gente, y no me dura nadie. Lo que pasa es que no tenés preparada tu empresa para recibir a las nuevas generaciones. Ese es el problema. Ok, y tienen que estar abiertos a esa asesoría. Sí, ¿no? pero no es solamente... A cambiar. Claro, no es solamente acomodar la empresa físicamente, poner una mejor oficina, no se trata de eso. Exacto, no se trata de eso, se trata de generar reuniones periódicas de seguimiento, a veces son unas reuniones 1 o 2 semanales, o a veces 2 reuniones por día. Eso va cambiando, ¿viste? Y no están adaptados, no entienden cómo funcionan las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones valoran, ¿sabes qué? No son como los boomers. Los boomers valoraban el billete todo el tiempo, ¿no? Porque el retiro, el billete y todo esto. Las nuevas generaciones saben, ellos ya son más maduros en el sentido de que saben que su jubilación no va a existir. Entonces ellos buscan más el disfrutar, el pasar un mejor momento, la experiencia, no comprometerse demasiado porque son cosas que después no van a poder mantener. Son mucho más, aunque la gente se burle, son mucho más maduros y mucho más despiertos de lo que éramos nosotros en esa época, que creíamos en mariposas de colores. Claro, ellos son mucho más realistas que nosotros y ya saben que a veces no van a poder formar una familia, ya saben que eso sabes que no, porque si hago esto no puedo hacer lo otro. Y el mundo los condicionó, no es culpa de ellos, ¿entendés? No es culpa de ellos, claro. El mundo los condicionó a eso. Entonces hay que entender que ellos se tuvieron que adaptar a un mundo muy diferente del que vivimos nosotros, donde es un mundo mucho más realista, crudamente realista. Entonces hay que respetarlos más en su madurez, porque entonces y hay que entenderlos, ¿no? Muy bien. Entonces ese era mi mensaje en el día de hoy. Wow, Eduardo Cerezuela, ¿dónde encontramos la asesoría que muchos boomers están necesitando? 999-44 4 ceros y un 4. Más fácil que eso. Imposible. No, imposible. 999 Mérida, ¿no? O sea, ok. 2 4s. 4 ceros y un 4. Así. Perfecto. Más fácil que eso. Top Voice en LinkedIn, experto en estrategia de negocios y gestión empresarial. Eduardo Cerezuela, un gusto, un placer enorme como siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a esa audiencia. Una vez más. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa. Estamos en Mérida a las 7. No le cambie. Tenemos más. Volvemos. En Mérida a las 7.